Hola, hola, un saludo muy especial a todos los que se conectaron y además felicitarlos por su inicio en este proceso de invertir acá en los Estados Unidos. Muchísimas gracias por estar acá. El tema de hoy es listo para invertir en Estados Unidos y conoce esos 5 requisitos que necesitas para obtener un financiamiento acá en los Estados Unidos siendo extranjero. Entonces, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos nuevamente. Y vamos a dar inicio a esta charla de hoy. Entonces, primero que todo, me voy a presentar. Mi nombre es Alina Pérez. Soy ingeniera civil de la Universidad Nacional de Colombia. Soy colombiana. Soy licenciada en bienes raíces. Soy asesora inmobiliaria acá en Estados Unidos para toda la Florida. Pertenezco a la ANAR, a la Asociación Nacional de Realtors, que es la gremiación nacional de todos los Estados Unidos. Y por eso es que a nosotros, a los asesores inmobiliarios acá en Estados Unidos, nos llaman Realtors. Ese término es de la Asociación Nacional de Realtors. Soy especialista en asesorar inversionistas extranjeros. Toda mi vida tengo más de 22 años de experiencia en el sector inmobiliario y en el sector construcción. Todo el tiempo he estado en esto, en esta agremiación, en el tema del sector inmobiliario. Y aquí están ustedes, bienvenidos a todos, a los que se están conectando en este momento. Yo tengo un lema y es que no hay malas inversiones, hay malos asesoramientos. Entonces, gracias por estar acá y vamos a hablar entonces de cómo son esos requisitos y esos requisitos tan fáciles para acceder a la banca americana siendo extranjero. Nuestro invitado de hoy es de la compañía de Q Capital Group, es una de las compañías o un banco americano que se especializa en extranjeros. Diría yo que es uno de los más importantes en inversionistas extranjeros. Entonces, ahorita hablamos un poco de Clayton. Yo les voy a estar contando acá y les voy a estar hablando mientras que él llega. ¿Por qué invertir en bienes raíces en la Florida? ¿Y por qué a través de un financiamiento hipotecario? Entonces, los temas que vamos a tratar hoy es por qué apalancarse del sistema financiero americano, por qué es tan fácil acceso al financiamiento siendo extranjero, sobre las tasas de interés, tienen unas bajas de interés, por qué dolarizar tu patrimonio, la rentabilidad en dólares, se invierte en una economía sólida y en una valorización. Entonces vamos a empezar a desarrollar estos temas mientras se conecta nuestro invitado. Entonces, ¿por qué apalancarse del sistema financiero americano? Como yo les digo a todos mis inversionistas extranjeros y a ustedes, ¿por qué no aprovecharse de eso que nos brinda este sistema americano? Y es el apalancamiento, siendo extranjero, en vez de comprarse una propiedad cash o de contado, como se conoce también en nuestros países, es porque no comprar solo una, sino comprar dos. ¿Y cómo vamos a comprar dos o hasta tres propiedades? Pues apalancándonos en el sistema americano. Fácil de acceso al financiamiento.
es más fácil obtener un financiamiento para extranjeros que para los mismos locales o para nosotros los residentes acá en Estados Unidos. Los requisitos es más fácil para un extranjero que para el mismo local. Las bajas tasas de interés. Hoy hay un ruido sobre que las tasas de interés están muy altas acá en los Estados Unidos, que no van a invertir porque las tasas están muy altas y yo les menciono algo y quiero que se lo pregunten. ¿En cuánto están las tasas de interés en los países en Latinoamérica en este momento? Entonces, hay que tener como un concepto claro y es que las tasas están altas comparadas con qué. Y esa es la invitación que les quiero hacer hoy. Si lo comparamos en este momento con Colombia, las tasas hipotecarias en Colombia en este momento pueden estar entre el 14 y el 16% anual. Aquí están mucho más bajas que ese número. Entonces, hoy es un momento importante para invertir aquí en los Estados Unidos si comparamos esas tasas de interés. Otro tema aquí importante es cuando ya tenemos los dineros acá, comparado con los dineros estando en nuestros países de origen de Latinoamérica, ya estamos dolarizando, es decir, que ya frenamos, ya paramos esa devaluación de la moneda local con respecto al dólar. Todos lo sabemos, no es una noticia ni una novedad y conocemos lo que representa el dólar en el mundo financiero, que es una moneda fuerte. Entonces, lo que ya estamos haciendo cuando traemos el dinero acá a los Estados Unidos, ya estamos dolarizando, o sea, ya le estamos frenando esa devaluación a ese peso. Lo otro que estamos logrando cuando invertimos acá en Estados Unidos es una rentabilidad en dólares. Además que ya paramos esa devaluación, estamos rentabilizando en dólares, o sea, ya estamos teniendo ingresos en dólares, lo que nos ayuda adicionalmente a tener otros ingresos mejores que si dejamos nuestro dinero en los países latinoamericanos. Como todos ustedes ya bien lo saben, Estados Unidos es una economía sólida, eso no es un secreto para nadie, entonces eso hace que invertir en bienes raíces acá en la Florida a través de un apalancamiento financiero de un banco americano hace que dolarizar tu patrimonio, rentabilizarlo, además vas a ganar una valorización invirtiendo en una propiedad en dólares. Entonces, tu valorización también va a tener una valorización en dólares. Entonces, estas son unas ventajas de por qué invertir en bienes raíces en la Florida y por qué apalancarse además del sistema financiero. Muy importante que si van teniendo preguntas, entonces al final las vamos a resolver. Esta es una de las grandes preguntas que se hacen muchos de los inversionistas es, si soy extranjero, ¿puedo tener un crédito hipotecario con bancos americanos? Y la respuesta es sí. Para la mayoría de los países, hoy un extranjero puede acceder a la banca americana sin ser residente y sin ser ciudadano. Y cuando me refiero a ser residente o ser ciudadano, es que no tenga un número de seguro social. Eso hace que una persona sea extranjera. Y esta aclaración también la hago porque muchas personas están pensando migrar o están aquí dentro de los Estados Unidos y no tienen ese número de seguro social, pueden invertir porque para la banca americana se catalogan como extranjeros porque no tienen ese número de seguro social. ¿Qué países están hoy que no
no los acepta la banca americana, se lo vamos a dejar a nuestro especialista Clayton cuando ingrese, le vamos a dejar esa inquietud em, para que él mismo no la resuelva. Entonces, como les decía, obtener una financiación para un extranjero es muchísimo más fácil que siendo residente o ciudadano. Esta es otra de las grandes preguntas que me hacen. ¿Necesito visa para acceder a la banca americana? Y esta es una gran noticia porque no se necesita visa para acceder a la banca americana mediante un préstamo hipotecario en bienes raíces. Entonces, no necesitamos visa. Lo que nos van a cambiar son los requisitos, nos van a cambiar los requisitos y nos van a cambiar, es como nos ve el banco. Pero la buena noticia es que sí se puede obtener financiamiento siendo extranjero, aún si no tienen visa. Y una recomendación aquí importante es que en algún momento la persona está pensando venirse a vivir aquí a los Estados Unidos y tiene la posibilidad de hacer un crédito como extranjero, te lo recomiendo. A veces me preguntan y dicen, no, yo voy a esperar a ser residente porque sé que los residentes tienen menores tasas y la cuota inicial es más baja. Entonces yo lo que les hago es esa recomendación, compren ya, si está dentro de sus posibilidades, compren ya y en el momento que ya sean residentes o ciudadanos, acceden al sistema financiero con ese número de seguro social y pueden refinanciar y pueden sacarle además lo que tengan en equity a su casa y lo pueden utilizar para una inversión nuevamente. Bueno, entonces vamos a hablar del famoso down payment o de la cuota inicial. Entonces, ¿qué porcentaje financian los bancos americanos acá? Los bancos americanos pueden financiar hasta un 75% dependiendo de la propiedad. Pero en general, los inversionistas extranjeros como ustedes llegan con el 30% de la cuota inicial. Y cuando hablo o me refiero que depende de la propiedad, hay ciertos tipos de propiedades que les pueden pedir el 40 o el 50% o dependiendo también el tipo del proyecto, ¿sí? Lo bueno es que sí pueden obtener financiación con una cuota inicial del 25% para obtener una financiación del 75%. Entonces, ese sería como lo mínimo de cuota inicial con la que pueden entrar, haciendo siempre la salvedad y la aclaración que depende del tipo de propiedad y el tipo del proyecto. Porque algunos proyectos, si bien la financiación para los extranjeros pueden ser del 75%, algunos proyectos por sus condiciones propias o por sus propios o sea, por sus requisitos exigen un poco más y les pueden exigir el 50 o el 60% de la cuota inicial. Bueno, ¿qué plazo? ¿A qué plazo debería tomar esa inversión o a cuántos años me presta el banco? Aquí generalmente los bancos prestan a 30 años. 30 años es como el plazo máximo que dan de financiación los bancos. Pero yo también me puedo preguntar, y si lo puedo sacar a un menor plazo, sí. También lo puede elegir. Lo recomendable acá es tome el mayor plazo porque el mayor plazo lo que le va a dar es una menor cuota, ¿sí? Aquí no hay el tema de que usted paga intereses sobre interés, eso no existe acá. Entonces, y ya no existe en, creo que en la mayoría de nuestros países. Entonces, si yo puedo utilizar mayor capital del banco que el menor capital mío, ¿cuál es la plata más cara? Como digo yo siempre, la plata más cara es la de uno. Entonces, ¿yo qué hago? Me apalanco en el banco
Me voy a los 30 años, en cualquier momento puedo vender la propiedad, le pago al banco y utilizo el dinero y eso lo que nos da es más flujo de caja mensualmente, no pagando, perdón, una cuota muy alta, sino pagando una cuota menor y que la propiedad se vaya pagando sola. Entonces, el plazo máximo a los que se puede tomar un crédito hipotecario acá en los Estados Unidos es de 30 años. Bueno, esta pregunta también es muy frecuente y me pasa con las personas que atiendo, los inversionistas, me dicen, es que yo no tengo historial crediticio aquí en los Estados Unidos y no lo necesitan. No lo necesitan porque el modelo o las figuras que se usan para los inversionistas extranjeros, nosotros no verificamos crédito ni en Estados Unidos, por eso no se necesita tener historial crediticio en Estados Unidos, ni verificamos el historial crediticio que tenga en su país. Cuando estemos hablando, uno de los requisitos que nos exige el banco para acceder a un crédito hipotecario, les voy a ampliar porque es que no necesitamos verificar el historial del crédito, porque en uno de los requisitos se puede, se puede verificar, digamos, esa tradición o ese historial. ¿Cuánto puede durar el proceso? El proceso de preaprobación y aprobación va a depender siempre de la agilidad que ustedes como inversionistas entreguen la información. La preaprobación puede ser de 1 a 3 días. Ustedes se contactan directamente con Clayton o con las personas o con los loan officers de su sede y ellos lo que van a hacerles es unas preguntas, ¿sí? Les van a hacer unas preguntas, van a llenar un formulario y ahí rápidamente de 1 a 3 días con la información que ustedes suministran pueden tener una preaprobación. Y una aprobación definitiva puede estar entre los 30 y los 60 días. ¿Y esto de qué va a depender? Siempre va a depender de la agilidad y de la oportunidad donde ustedes entreguen los documentos a la persona o al procesador que les está llevando el crédito. O sea que la duración del proceso es muy fácil y muy rápida además. Adicionalmente, ahorita cuando entre nuestro invitado, él también les puede hacer una cita de 1 a 1. Es decir, a veces estando en estas reuniones virtuales, a veces nos cohibimos de hacer ciertas preguntas. Él les puede hacer una evaluación 1 a 1 y les puede decir qué tan viable o cómo se deben acomodar para que obtengan esa financiación por parte de la banca americana. Bueno, llegamos como a la famosa tasa de interés. Yo les hablo aquí de rangos, yo no soy la persona autorizada para hablar de tasas, es nuestro especialista Clayton, pero históricamente de los últimos cierres que he tenido y que se han tenido en la oficina de él ha cerrado para clientes extranjeros entre un 6 y un 8% anual. Igual les aclaro, no soy la persona especialista para hablarles de tasas. Clayton se los puede decir de acuerdo a su perfil. Cuando hablo de acuerdo a su perfil va a depender mucho de la documentación que entreguen. Entonces yo lo que les hago a mis clientes extranjeros, les hago este ejercicio. Si usted tiene toda la documentación completa, entrega toda la información que necesita el banco, su tasa va a estar así. Resulta que vamos a revisar todos esos requisitos y no vamos cumpliendo, su tasa puede ir aumentando. Y así sucesivamente, cada vez que tenga menos requisitos, la tasa de interés puede
puede ser mayor. Ahorita estábamos viendo acerca de que no tenemos que tener visa, no tenemos que tener visa o algunas personas no tienen el dinero para invertirlo acá en Estados Unidos. Eso es un ejemplo. Hay personas que no tienen visa, su crédito no va a estar así o su tasa no va a estar así, su tasa de interés puede ser un poco mayor. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con uno de los requisitos que se necesitan para acceder a la banca americana. Aún puede acceder no teniendo visa, pero su interés puede ser diferente a los mostrados acá. Vuelvo y aclaro, no soy la autorizada para hablar de los intereses, pero históricamente los últimos datos que tenemos y que Clayton nos suministró de la tasa de interés de los clientes extranjeros que han cerrado últimamente. Bueno, antes de ir como a los requisitos, yo les voy a complementar algo acá sobre el tipo de los préstamos, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de préstamos podemos obtener siendo extranjeros? Hay muchas modalidades de préstamos a las que se puede acceder. Estábamos hablando que el plazo máximo es de 30 años, pero usted lo puede tomar a 15 años, a un menor tiempo. Lo recomendable acá para ustedes los extranjeros, como les digo yo, siempre tomen los primeros años tasa fija y pueden haber préstamos de 3, de 5, 7 años tasa fija y después más adelante, después de ese periodo de tasa fija, se pasa a un periodo variable. En ese periodo variable, eh, ¿ustedes qué puede pasar? Las propiedades históricamente tienen eh, una curva pendiente y muy pronunciada en los primeros 5 años, en esos 5 primeros años de valorización, en los 5 primeros años de la vida de la propiedad es donde se obtiene la mayor valorización. No quiere decir que las propiedades no se valoricen después, solo ¿qué pasa después de esos 5 años? La curva ya no es tan tendida, sino que empieza a ser más plana, más ascendente. Entonces, lo que recomiendo es, si es un inversionista, usted a los 5 años, cuando le cambie ese interés, vende la propiedad, se ganó la mayoría de la valorización y ya no va a hacer inversión en una propiedad, sino que va a hacerlo en dos propiedades. Entonces, así lo que vamos a hacer es multiplicar el patrimonio y empezar a multiplicar esa inversión. Entonces, esa es una recomendación, pero cada quien define de acuerdo a su propósito el tipo de préstamo. Lo que les quiero hablar es que hay esos tipos de préstamo son, puede haber tasa fija, tasa variable o una combinación. Lo recomendado para los extranjeros en el historial es que tomen los primeros años tasa fija y después lo tomen a una tasa variable. Por experiencia, si usted toma un crédito a tasa fija y después lo convierte a tasa variable, ese crédito no le va a subir más de 2 puntos, ¿sí? Y en toda la historia del crédito, si lo fuera a tomar a 30 años, no le va a subir más de 6 puntos, más del 6%. Entonces sigue siendo una buena opción tomar ese tipo de crédito. Igual ustedes también lo podrían tomar a una tasa fija por todo el tiempo o por toda la duración del tiempo. Bueno, otra cosa que les quería mencionar acá en el tema antes de pasar a nuestros requisitos, voy a verificar. Bueno, me informa mi invitado especial de Q Capital que acaba de aterrizar. Vamos a ver entonces si se puede conectar. Le voy a preguntar que si se puede conectar para que ya él nos siga ampliando como toda esta información y ya miramos los requisitos y por qué el de los requisitos y cada requisito tiene un sentido de ser.
No es que ellos se inventaron que vamos a pedir solo esos requisitos, sino que esto tiene un sentido de por qué las cosas. Aquí no tenemos la pregunta, pero la pregunta frecuente también que me hacen es, ¿cuáles son los gastos o cuánto dinero debo tener para hacer una financiación aquí en los Estados Unidos? Entonces, estábamos hablando de la cuota inicial o del down payment. Otros dineros que debemos tener para hacer esta inversión, debemos tener entre un 5 y un 6% de valor para gastos de cierre. ¿Y qué es un cierre? Un cierre es el momento en que se firman las escrituras, que así lo conocemos, volviendo al ejemplo de Colombia, así lo conocemos. Y en México también se conoce así como las escrituras, el día que se firman las escrituras. Entonces, ese es el día del cierre. El día del cierre y los costos del cierre pueden estar entre un 5 y un 6% del valor de la propiedad. Entonces, ¿qué incluye esos gastos de cierre? Es la casa de títulos o la compañía de títulos, que es la entidad que se encarga de hacer todo el procesamiento de esos títulos, de revisar que todos los títulos estén bien y que de acuerdo a lo que se hizo el contrato, la propiedad sea la propiedad en mención, ¿sí? Entonces, ahí van los gastos de la casa de títulos, los gastos de procesamiento también del crédito para obtener finalmente esa carta de aprobación, y pueden también haber unos fee que pueden cobrar algunos proyectos, pero eso lo define cada proyecto. Adicionalmente, del down payment, de los gastos de cierre, el banco les pide 12 meses de reserva. Entonces me dicen, Alina, ¿cómo así que 12 meses de reserva? Entonces yo les voy a explicar qué son los 12 meses de reserva. Los 12 meses de reserva que pide el banco es basado en qué? En que los préstamos a los extranjeros es basado en liquidez. Es decir, los requisitos son muy fáciles, no tienen historial crediticio acá en los Estados Unidos los extranjeros, entonces el préstamo es basado en la liquidez. Entonces, ¿la liquidez qué es? Es que tienen una cuota inicial importante comparado como se hacen los préstamos acá para los locales, y además le piden que en el momento del cierre, o sea, en el momento que se van a firmar los documentos o las escrituras de esa propiedad, les piden que tengan 12 meses del valor de la cuota. Es decir, si la cuota bancaria o el crédito les quedó en $2,000, el banco les va a pedir que para el día del cierre tengan $24,000. Ay, pero ¿qué pasa? ¿Cómo así que voy a tener $24,000 sin hacer nada? No, hasta el momento que se firmen los documentos y les entreguen las llaves. Después de eso, ustedes pueden disponer de, de ese dinero. Denme un segundo, por favor, acá, que le voy a mandar el link a Clayton, que ya se va a conectar. Entonces, volviendo a las reservas, se piden esas 12 meses de reserva hasta ese momento, y después de que se les entreguen las llaves y se firmen todos los documentos, ustedes pueden disponer de ese dinero. ¿El banco por qué los pide? Volviendo a que el banco hace un préstamo basado en la liquidez, ellos lo que quieren es ver que la persona por lo menos tenga 12 meses para pagar ese crédito, ¿sí? Que por si pasara cualquier cosa con la propiedad, no se rentara o no pudiera tener una utilidad, entonces que la persona que está financiando pueda tener esa solidez financiera para poder apalancarse y tener esas reservas con que pagar por lo menos 12 meses esa, esa cuota mensual.
Entonces, eso es todo el dinero con el que debemos llegar a la mesa de cierre. Cuota inicial del 5 al 6%, puede ser de un 5, 6, 7%, como les dije, dependiendo si el proyecto tiene un fee a la mesa de cierre para gastos de cierre, el down payment y las reservas por 12 meses de acuerdo al valor en el que les hayan proyectado la cuota. Como les dije, si es una cuota del $2,000, $24,000, pero que en el día que les entreguen las llaves y se haga el cierre, ustedes ya pueden disponer de ese dinero. Antes de especificar, aquí ya vemos los requisitos y por qué cada uno de los requisitos. Algo importante acá, los bancos americanos no les importa la edad. O sea, a nosotros acá o a los bancos americanos no les importa la edad del inversionista, porque les dije, es basado en el down payment que ellos dan, es una liquidez que tiene la persona y unas reservas. Entonces, eso es un crédito basado en la liquidez y entonces al banco americano no le importa la edad. Entonces, un punto para que tengan en cuenta, independiente de la edad que tenga el inversionista extranjero, puede acceder a la banca americana. Entonces tenemos aquí los requisitos, son 5 requisitos, son requisitos muy fáciles. El primero es la certificación de ingresos, ¿sí? Una certificación de ingresos que es, si la persona extranjera es persona independiente, necesitamos una carta de su contador. El modelo, ¿cómo es? El modelo se los puede entregar el banco y les dice, mire, necesitamos que el contador nos certifique la carta de esta forma. Entonces, el primer requisito, certificación de ingreso. Resulta que no, mire, yo soy empleado, entonces la carta laboral que le entrega a su empresa, también pedimos que especifique unos puntos importantes, pero eso es lo que necesitamos. O certificación de ingresos del contador y si es empleado, la carta laboral o la carta de su empleador. Se necesitan las fotocopias de los 2 últimos extractos bancarios. Para los bancos aquí muy importante saber que la persona con la cual se va a precalificar y se va a tener un procesamiento tenga el dinero bancarizado, ¿sí? Y que lo tenga bancarizado por lo menos 60 días. Para los bancos americanos es muy importante tener el dinero en el banco y por eso se pide los 2 últimos extractos bancarios de sus cuentas. Bueno, otra pregunta que me hacen mucho acá es que yo tengo un dinero en mi país de origen y además tengo un dinero en Estados Unidos, porque algunas personas ya pueden tener con la cuenta acá, no hay ningún problema. Lo más importante es que 30 días antes del cierre, 30 días antes de que se vaya a firmar el título de la propiedad o las escrituras o el cierre total de la propiedad, el dinero 30 días antes debe estar en un banco acá en los Estados Unidos. Recuerden lo que les dije al principio, no hay malas inversiones, sino malas asesorías. Entonces, acá, ¿cuál es mi recomendación también? Si ustedes no tienen una cuenta acá en los Estados Unidos, también el banco les puede ayudar con eso. También les puede ayudar con la apertura de una cuenta bancaria. Es muy importante hacerles una aclaración acá y es que Q Capital es un banco dedicado únicamente a hipotecas. No es un banco para hacer cuentas de cheque o cuentas corrientes ni cuentas de ahorro, no presta para vehículo. Es un banco especializado o especialista en extranjeros en créditos hipotecarios. Hola, 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 ¿me escuchan? Ay, sí. Ay, Clayton, entraste con otro nombre. Qué bueno que estás Sí, acá. Muchísimas gracias. Sí, entraste con otro nombre. Entraste con el nombre de mi asistente, pero no hay problema. Clayton, ay, muchísimas gracias por estar acá. Yo les dije a todos
mis asistentes, que estabas en una escala que se te había retrasado en Panamá, pero que ya estabas en Colombia a punto de aterrizar y que ibas a ingresar en cualquier momento. Te lo agradezco enormemente. Claro que sí, les pido disculpas, ellos son cosas que se nos salen de control, pero aquí estamos. ¿Cómo están? Bueno, Clayton, ¿en qué íbamos? Si yo te cuento un poquito que ya hemos hablado, hablamos ya de cuánto es el down payment, hablamos que no se necesitaba visa para ingresar y estábamos en los 5 requisitos. Ya les hablé de la certificación de ingresos y estábamos en los 2 extractos bancarios y que era muy importante tener bancarizado el dinero, fuera en Estados Unidos o fuera en el país de origen. Correcto. Sí, así es. O sea, para empezar el proceso, lo importante es tener, o sea, el dinero puede estar en tu país de origen, no necesariamente en Estados Unidos, pero antes de terminar el proceso, antes de hacer el cierre o el traspaso de la propiedad, el dinero sí debe estar en el banco en Estados Unidos. ¿Ok? Me imagino que entonces el que sigue es la fotocopia de un Del servicio. recibo de servicios públicos. Sí, Correcto. Entonces, ¿qué hacemos con ese recibo? Con ese recibo básicamente verificamos tu dirección de tu país de origen. Eso es lo que tenemos que ver. Un recibo de agua, luz o teléfono que nos verifique tu dirección. Luego de esto necesitamos foto de visa y pasaporte vigente para entrar a Estados Unidos. Como ya les digo a Lina, no es necesario tener la visa. Tenemos programas hipotecarios los cuales no tienen que tener visa ustedes. Pero sí es importante saber, Alina, obviamente que el producto que le estemos vendiendo a este cliente o que le estemos mostrando a este cliente, pues que nos deje hacer un cierre virtual. Y por pero último, Clayton, dame un segundo ahí. Muy importante hacerle aclaración a ellos que se puede hacer un cierre virtual. O sea, es decir, la persona necesariamente no tiene que estar acá. es correcto. Nosotros podemos hacer cierres virtuales, podemos hacer cierres por correo, podemos hacer cierres a través de un poder. No necesariamente el cliente tiene que venir. Nosotros tenemos muchos clientes que, por ejemplo, ellos no, son simplemente confían mucho en su agente inmobiliario y simplemente cerramos la propiedad sin ellos tener que ni siquiera viajar. O sea, la gente, o sea, Lina en este caso les muestra la propiedad por video, recibe la propiedad y todo y ya puede rentar la propiedad y que esa propiedad empiece a generarle dinero. No es necesario que vayan ahora, pues también tenemos mucho cliente que le gusta ir y ver su propiedad, pues también podemos hacerlo de las dos formas, pero lo importante es que sepan que se pueden hacer de cualquiera de las dos. Seguimos con lo del pasaporte y la visa. Igual les mencioné que no era necesario, pero que eso iba a variar, iba a depender mucho de la tasa, si no había visa. Entonces, continúa, por Correcto. favor. Y bueno, lo último que necesitamos son 2 cartas de referencias bancarias. ¿Qué son las 2 cartas de referencias bancarias? Básicamente con las cartas de referencia bancaria nosotros chequeamos, vamos a decirle el data crédito del cliente o el credit score del cliente o el puntaje crediticio. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros no tenemos acceso a la puntuación de crédito de tu país de origen, entonces lo que hacemos es pedirte 2 cartas de referencias bancarias de unas entidades financieras en tu país de origen que nos deje saber que tú eres un buen cliente, que has tenido buen manejo, que has tenido las cuentas acorde a las reglas del banco y pues con eso verificamos que tú seas una persona apta para un préstamo hipotecario en los Estados Unidos. Entonces, yo les mencionaba a ellos anteriormente, era eso, que por qué se pedían las cartas, por qué no se necesitaba, perdón, tener historial crediticio aquí en los Estados Unidos. No necesita historial crediticio y no necesitamos historial crediticio en el país de origen, pero mediante las referencias bancarias, el banco lo que está haciendo es verificando, Estados Unidos es un país de buena fe. Sí, parte de la buena fe de todo el mundo. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, si tengo unas referencias bancarias de un buen comportamiento, quiere decir que ese es un buen cliente. Es correcto, es correcto. Entonces, aquí están los 5 requisitos que necesitamos para hacer una inversión apalancada mediante un banco americano en propiedad raíz. Primera, certificación de ingresos. Volviendo, si es empleado, la carta del empleador, y si es independiente, una carta de contador. Clayton, aquí hay algo más que sumarle para que ellos lo tengan presente a la hora de hacer esta aplicación.
Pues estos son los requisitos básicos. Ya después de este requisito se le va a pedir al cliente una hoja de vida también o un currículum vitae que nos deje saber, digamos, el historial laboral de este cliente. También le vamos a pedir una tarjeta de presentación de su negocio o una página web. Pero digamos, esas cosas ya las podemos pedir ya cuando estamos en contrato como tal. Pero para hacer la precalificación y dar la carta de preaprobación, con estos 5 requisitos, te podemos hacer la preaprobación del préstamo hipotecario. También les mencionaba Clayton que el procesamiento o una precalificación se podía hacer de 1 a 3 días, ¿sí? Dependiendo de toda la información que entreguen y que el procesamiento final se puede tomar de 30 a 60 días. Si quieres, nos puedes ampliar un poquito o complementar esta información que se hace en este proceso. Claro que sí, mira, pues básicamente cuando yo recibo los documentos, cuando yo recibo los 5 requisitos de este cliente, yo le hago la precalificación de 24 a 48 horas, ya te entrego la carta, ya se hace el análisis de perfil financiero y ya te dejo saber, por ejemplo, Alina, a este cliente estamos dispuestos a prestarle hasta $1 millón, por ejemplo. Entonces ya tú basado en esos criterios que yo te doy, pues ya puedes empezar a buscar la propiedad. Empiezas tú a buscar la propiedad, cuando ya tú encuentres la propiedad entramos en contrato, se demora el procesamiento del préstamo hipotecario de 30 a 45 días, dependiendo de qué préstamo hipotecario hayamos escogido y dependiendo obviamente pues del perfil financiero del cliente. Bueno, Clayton, ya que mencionas de acuerdo al préstamo que elija la persona y el tipo, yo les mencionaba que los préstamos se hacen a 30 años como plazo máximo, igual la persona puede coger o elegir, perdón, puede elegir un tiempo menor y que además hay tasa variable, hay tasa fija, pero que la recomendación era en una inversión era tomarlo los primeros años fijos, después es variable por la valorización. Algo aquí que nos quieras complementar acerca de qué tipos de préstamos o cuáles son los préstamos que hacen para los extranjeros. Claro, pues sí, lo mismo que tú dijiste ahí, básicamente los préstamos hipotecarios son amortizados a 30 años en los Estados Unidos. Ya el cliente escoge si quiere 30 años o quiere 15 años. Se le recomienda que cojan de 30 años porque los préstamos hipotecarios, la idea es que quede en la cuota mensual lo más baja posible para que la propiedad cuando se rente pues se pague solo mínimo. Entonces se le recomienda al cliente que cojan de 30 años. Se pueden hacer aportes a capital sin ningún problema, entonces el cliente puede ir haciendo sus aportes a capital para bajar los 30 años, pero no necesariamente tiene que coger los 15 años. La tasa de interés es la misma para 15 o para 30 años, entonces pues no hay un beneficio, digamos, en tasa como tal para poder coger el de 15 años. Entonces por eso es que es preferible que quede el pago mensual más bajo. Ok, perfecto. Gracias, Clayton. Y otra pregunta es lo de la tasa de interés. Yo hice la aclaración que yo no soy la experta en tasas de interés, el experto eres tú. Yo les dije que históricamente los últimos cierres o tasas que se han dado para extranjeros están entre un 6 y un 8% anual y todo va a depender del tipo del préstamo y del cumplimiento de los requisitos del cliente. Correcto, sí, eso es cuando ya le hacemos el análisis del perfil financiero al cliente, se le deja saber qué requisitos hay para qué programa. Algunos clientes me dicen, Clayton, yo quiero este programa, entonces yo quiero irme con la mejor tasa. Obviamente los bancos, cuando vamos con la mejor tasa, pues son un poquito más complicados, piden más requisitos, cuestionan un poco más. Cuando vamos con un préstamo hipotecario que digamos la tasa puede ser de un 8, como tú lo dijiste, o tal vez un 8,5, pero el banco no es más flexible, entonces dependiendo del perfil financiero del cliente se le aconseja qué préstamo hipotecario él puede coger. Y sí, las tasas en este momento están alrededor de eso, de 6 a 8%. Del 6 al 8% para un extranjero. Ok, Clay. Correcto. Bueno, perfecto. Un tema importante acá es que les hablé que las personas no necesitan visa, ¿sí? Ese Correcto. tipo de préstamo tiene un interés diferente. Puede ser más cerca al 8,5, 9%. Ok, igual es un interés muy, muy bueno comparado con países de Latinoamérica, ¿sí? Con países de Latinoamérica
esa tasa de interés. Sigue siendo aún muy interesante comparado con, yo en este momento, tú que acabas de aterrizar en Colombia, les hablaba de la tasa de interés que hoy en el momento está en Colombia del 14 al 16% anual, entonces es una tasa baja comparado con ese país de Latinoamérica. No, y no solo eso, o sea, digamos en este momento una tasa de interés para un inversionista extranjero está mejor que para un inversionista ciudadano americano. O sea que es más fácil obtener financiamiento para un extranjero a una mejor tasa que para un local, que para un residente, que para un ciudadano. En este momento la tasa de interés sí está mejor para un extranjero que para un nacional. Ok, perfecto. Eso es muy importante aclarárselos porque hay mucho ruido y dicen que no van a invertir. A veces las personas se detienen de hacer la inversión esperando que la tasa baje. ¿Tú qué nos puedes decir respecto a eso, Clayton, acerca de que la tasa baje y que un inversionista espera que la tasa baje? Pues mira, en este momento sí, o sea, no es un secreto para nadie, las tasas están un poco más altas de lo regular, sí, pero se espera que las tasas bajen de aquí a un año y medio a 2 años más o menos. Entonces, hay mucha gente que está como ese cliente diciendo, no, yo espero que bajen las tasas de interés. Pues, ¿qué va a pasar cuando bajen las tasas de interés? Es simple oferta y demanda, ¿ok? Obviamente van a entrar más gente al mercado, al entrar más gente al mercado va a empezar a subir más el precio de las propiedades, entonces sí puede que tú cojas una tasa de interés más económica, pero vas a pagar más por la propiedad que tú estás comprando. Compra la propiedad ahora, que ahorita pues podemos acceder a incentivos con constructoras que tenemos todavía beneficios. Cogemos esta propiedad. Los préstamos hipotecarios son 100% refinanciables, tú lo puedes refinanciar en cualquier momento. Entonces, simplemente coge la propiedad, empieza a ganar esa valorización, que cuando las tasas de interés bajen y se empiecen a valorizar las propiedades, simplemente refinanciamos tu propiedad, refinanciamos tu préstamo hipotecario y quedas con un precio que compraste hace un año, año y medio, pero con una muy buena valorización y aprovecha la tasa de interés que está en el momento. Entonces, eso lo quería decir, esto es lo que les quiero decir a todos los inversionistas que están pensando en invertir y que no lo quieren hacer porque la tasa de interés está alta, es ¿cuál es el mejor momento para invertir? El mejor momento para invertir es hoy. Si usted lo puede hacer y usted tiene todos los requisitos y cumple con ellos, hágalo ya. Como dice Clayton, más adelante las tasas pueden bajar y aquí en Estados Unidos, para ustedes y para hacerles esta aclaración, no es mal visto que se refinancie. O sea, refinanciar no quiere decir que estoy en problemas. Refinanciar es una oportunidad que hay de que una tasa bajó y yo puedo mejorar el crédito que tengo actual. Correcto, ¿no? Y usualmente o sea, es algo normal, es como decir una compra de tasa, digamos, en otros países, perdón, una compra de cartera. Se compra la cartera y te la compra otro banco con una mejor tasa de interés, es lo mismo. Ahora, lo bueno es que tú dijiste el monto de préstamo, que prestamos hasta el 75%, tú ya mencionaste Sí, eso. Ok, sí. entonces mira este ejercicio que hacen muchos los inversionistas extranjeros que empiezan a trabajar con el dinero del banco y no con el dinero de ellos. Hoy esta propiedad vale $300,000. Yo te presto el 75% de esos 300,000. En 5 años hacemos una refinanciación y esa propiedad ya no vale 300,000, vale $500,000. Entonces, en ese momento lo que hacemos es, te presto el 75% de los $500,000, sacas ese dinero en efectivo, esa plusvalía, esa valorización que ya generó esta propiedad y te compras otra. Entonces ya empezamos a utilizar el apalancamiento para generar patrimonio y pues obviamente con dinero de otros o con dinero de una valorización de una propiedad que ya te lo generó. Entonces cada 4 o 5 años vas a entrar en un círculo vicioso de inversión, el cual vas a poder comprar una propiedad, pero ya no es con tu dinero inicial, sino con el dinero que generó tu inversión hace 3, 4 o 5 años. Bueno, así es, y eso también se los había mencionado. Algo así es ganarse la valorización, vender o refinanciar, sacarle ese dinero, ese equity a esa propiedad y volver a hacer una inversión adicional.
Entonces, correcto. algo más que tengas para decirnos acá, Clayton, voy a hacer el resumen de los 5 requisitos: certificación de ingresos mediante carta bancaria, perdón, mediante carta del contador o carta del empleado, fotocopias de los 2 últimos extractos bancarios, fotocopia de un recibo de los servicios públicos de agua, de energía, de su propiedad en su país de origen, fotocopia y del pasaporte y la visa y 2 cartas de referencias bancarias. Y Bancario. esos son los 5 requisitos que necesitamos para acceder como extranjeros a la banca americana para obtener una financiación para una compra de una propiedad. Algo adicional que tengas por compartirnos aquí, Clayton. Muchísimas gracias por que te conectaste. Me imagino que debes estar todavía en la fila de la salida de migración. Cualquier información adicional que ustedes quieran obtener, si quieren tener una cita con Clayton uno a uno, yo les voy a dejar aquí mi teléfono de contacto. Pueden escanear el código que está ahí, mi correo electrónico, para que miren información también importante que tengo en las redes sociales. Y si están listos para invertir acá en los Estados Unidos, me contactan y por medio de mí yo les hago una cita personalizada con Clayton. No sé si alguien en la sala tenga alguna pregunta, eh, una pregunta que quieran hacer a Clayton, y si no, como les dije, me pueden contactar. Sí, aquí hay una pregunta. Dice, buenas noches, si el préstamo se hace solo para comprar una propiedad que se va a arrendar o puede ser también para el propietario que quiera irse a vivir allá en un periodo de su vida, y además qué requisitos de su vida y qué requisitos cambian además de la visa. Ay, se nos fue Clayton. Bueno, pero yo la voy a, Clayton, ¿me escuchaste o te repito? Ahora sí es que no me podía, me puse en mute y no me podía quitar el mute. No, tranquilo. Ella, Entonces, di- te vuelvo y te yo- pregunto, dice, si el préstamo se hace solo para comprar una propiedad que se vaya a arrendar, o puede ser ajá, también para el propietario que quiere irse a vivir por un periodo de su vida, ¿y qué requisitos cambian además de la visa? no cambia nada, es exactamente los mismos requisitos, ya sea que el cliente la quiera utilizar para vivir o que el cliente la quiera utilizar para, para rentarla, son los mismos requisitos. Ok, perfecto. Aquí hay otra pregunta, dice, en caso de fallecimiento de la persona, ¿cómo se maneja lo relacionado con el préstamo con el banco? En Estados Unidos, perdón, no hay ningún seguro en la propiedad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú mueres, pues queda la deuda de la hipoteca. Entonces, puedes acceder a un crédito extra, si quieres, a un seguro extra, pero no, pero no es requerido por el banco. O sea que aquí no, aquí la deuda queda viva, Correcto, aquí la deuda le queda, o sea, al heredero, si hay un heredero o eso. le queda. Lo que se Ujú. puede es tomar un seguro para volver a acceder al crédito, o cómo sería esa parte de crédito, lo del Un seguro. seguro adicional. Un seguro adicional de vida, o sea, yo sé que a veces en nuestros países hay unos seguros que te requieren los bancos cuando te haces un préstamo hipotecario, el cual es si tú falleces, pues te queda pago el préstamo. Aquí no, aquí eso no existe, en Estados Unidos no existe, queda la deuda. Eh, pero entonces sí se puede acceder a un seguro extra para eso. Para eso. Bueno, y yo por último les mencioné también, por último, para ya terminar, es que no
hay requisito de edad. O sea, no hay una edad límite para acceder acá a la banca americana. Correcto. Siempre y cuando todo el cliente esté, o sea, sepa lo que está haciendo y pueda firmar, no hay ningún problema. Ok. O sea, esté en todos sus cabales, como diríamos en Colombia. Correcto, correcto. Ok, perfecto. Bueno, Clayton, de todas maneras, muchísimas gracias por conectarte. Siempre tan amable. Entendemos perfectamente que las cosas se nos salen de las manos, sobre todo con vuelos y aeropuertos. Muchísimas gracias a las personas que estuvieron acá. Espero que esta información haya sido de mucho valor. Les recuerdo contactarme si quieren también adicional una cita uno a uno con Clayton, yo con mucho gusto se las puedo conseguir. Y como les dije al principio, no hay malas inversiones, sino malas asesorías. Y aquí estamos Esto. nosotros, Clayton Salazar, de la compañía Q Capital, una compañía experta en financiar a inversionistas extranjeros, y yo como agente inmobiliaria, como asesora inmobiliaria, estoy aquí para ayudarles y guiarlos a hacer la mejor inversión acá en los Estados Unidos. ¿Cuándo es el mejor momento para invertir? El mejor momento es hoy. ¿Estás listos? ¿Cumples con todos los requisitos? Empecemos y vamos para adelante para cumplir ese sueño y esa meta de hacer inversión en propiedad raíz acá en los Estados Unidos. Clayton, muchísimas gracias. Buen viaje, buenos éxitos en tu feria y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Claro que sí, Alina, feliz noche, muchas gracias. Y ya saben, la precalificación es totalmente gratis, así que llamen a Alina para que hagamos una cita personalizada y así podamos hacer el mapa para que ustedes puedan hacer la inversión en los Estados Unidos. Muchas gracias por la invitación y te pido disculpas de nuevo, pero para la próxima me van a conocer. Yo sé que sí. No, gracias a ti, Clayton. Bueno, feliz, hasta luego, gracias. Hasta Feliz de luego, que estar estén acá con bien. Chao. ustedes. Chao, hasta luego. Chao.